Y ahora vamos a recibir a nuestra querida periodista Mariana Herrera, que ya está del otro lado. Recordemos que ella viajó a la provincia de Santa Fe para cubrir las elecciones de aquella provincia. Así que bueno, le vamos a dar la posta a Germán para que pueda conversar con Mariana. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo te va? Buen día. Muy buenos días, Germán. Buenos días para todos ahí en el piso. ¿Cómo están? Hola, Mariana. Hola, Mariana. Bienvenida. Bueno, ¿quiere un saludo más? ¿Quiere un saludo más? No, queríamos saludarla, Leila. Mariana, Muchos saludos para todos. dame tu reflexión de cómo está Santa Fe hoy, Rosario hoy, después de este día de elecciones. Bien, ayer estuvimos hasta el mediodía aproximadamente en Santa Fe capital, y luego llegamos hasta la ciudad de Rosario, que de alguna manera es como la capital virtual realmente de la provincia, porque hay muchas diferencias en cuanto estructuralmente, en cuanto a la cantidad de gente que vive y a todo lo que hay detrás del movimiento que genera Rosario. Y sin duda, la verdad que muy tranquila. Hablé con bastante gente de acá, con bastantes vecinos de Rosario, y lo que se marcaba mucho era el hecho de que de alguna manera la gente como que no le dio una gran importancia o relevancia a esta elección. Recordemos que en las elecciones locales, es decir, para concejales o delegados municipales, eran paso. En el mes de junio hay la instancia definitiva, y en paralelo se votó a los convencionales constituyentes, que eso sí fue una elección única y se definió el domingo quiénes eran. No se sabe si de alguna manera quizás ahí estuvo el tema de por qué la baja participación. Participó, recordemos que el 55% del padrón, es decir, de los 2.800.000 santafesinos que podían hacerlo, lo hicieron un poco más de la mitad nada más en las elecciones, con lo cual de alguna manera marca un descontento. Quizás acá en Rosario sabemos que de hace un tiempo para atrás se viene hablando mucho sobre todo del tema seguridad, que fue también otra de las consultas que hice mucho entre la gente, y viendo también el movimiento de la zona más bien céntrica de acá de Rosario, y sí se habla de que hubo quizás una merma de casos graves o de situaciones bastante feas como las que habíamos visto quizás el año pasado o un poco más para atrás. Pero bueno, igualmente lo que de alguna manera se aplacó mucho en toda la zona céntrica. Siguen algunas cuestiones de delitos, de robos o de situaciones de enfrentamientos que a veces son muy llamativos en toda la zona de la periferia, pero por lo menos el centro sí se nota más tranquilo, incluso los vecinos me dijeron que se nota mucho más tranquilo. Se ve la presencia policial. Por ejemplo, ayer estuve por la zona del Monumento a la Bandera, y se ve muchísimo la presencia de la Policía Federal en esa zona, con lo cual se ve una ciudad realmente tranquila, aunque por ejemplo hubo un dato llamativo que realmente en una charla con una conductora de un auto de aplicación, ella me contaba que en su barrio de un tiempo para acá era un barrio muy peligroso, en donde incluso los vecinos sufrieron varios hechos de tiroteos, enfrentamientos y demás, que en sí no eran hechos delictivos, sino vinculados más bien a las ventas de drogas. Y me comentaba que de un tiempo para acá eso dejó de pasar, pero que todas las noches, a las 12 de la noche, hay fuegos artificiales en el barrio. Entonces, ella no sabe si es un mito o realidad, pero todos los vecinos comentan que está vinculado al tema drogas, eso, porque todas las noches, dice que ininterrumpidamente a las 12 de la noche tiran fuegos artificiales. Ellos no lo saben, pero por lo menos resultó llamativo, aunque sí habló de que es mucha mayor la seguridad y la tranquilidad, sobre todo en la que ahora están viviendo en esta ciudad, que de alguna manera era el gran tema
que tenía y que enfrentaba también estas elecciones, porque recordemos que intervino el gobierno nacional, incluso con el Plan Bandera, para tratar de alguna manera de enfrentar al narcotráfico. Ahora, sobre el ganador de las elecciones en Rosario, sobre el periodista, ¿tenés algo? Sobre Juan Pedro Aliart, el periodista que ayer mencionábamos un poco de su historia, de su llegada a la escena política, que recordemos fue hace poco tiempo, fue alrededor del mes de entre enero y febrero, fines de enero, principios de febrero, que finalmente dio a conocer que iba a dejar su actividad profesional como periodista, como comunicador, y dedicarse a la política en La Libertad Avanza. Ayer se conoció que hubo contacto finalmente con Patricia Bullrich, sobre todo, incluso él comentó que aún con el presidente no ha hablado ni en esta instancia ni en instancias anteriores, sí con Patricia Bullrich y con Karina Milei como las máximas referentes que a nivel nacional han estado en contacto con él, sobre todo luego de esta elección que sin duda fue una medida para La Libertad Avanza aquí en Santa Fe en general, pese a que estamos hablando de la ciudad de Rosario, pero como les decía anteriormente, Rosario prácticamente que funciona como una capital aquí en la provincia, con lo cual ahí radica la importancia de esta aparición política de Aliart como un dirigente de La Libertad Avanza. Otro dato llamativo de esta elección que hubo acá en Rosario, donde lo enfrentaba con Seisas, es el apellido de su contrincante, quien era del partido del gobernador Puyaro, y también era periodista. Me resultó bastante llamativo que acá muchas personas conocidas, de alguna manera de otro ámbito, se han dedicado a la política activamente, han participado en elecciones. Finalmente, en ese enfrentamiento que tuvieron, salió airoso Aliart, pero también por el impacto que tenía en la sociedad. El periodista tiene 36 años, es muy joven, y se ha dedicado ya de lleno a esto. Y otra de las banderas que incluso él lleva en esto de introducirse en la vida política, ha asegurado que va a trabajar mucho en contra del abuso infantil. Recordemos que el año pasado justamente se había hecho conocido por haber denunciado un abuso intrafamiliar que había sufrido tanto él como su hermana durante la niñez. Y es uno de los temas fundamentales en su presentación de campaña, incluso hasta en sus redes sociales. Es uno de los temas a los que hace alusión como de los principales por los que va a trabajar. Perdón, ¿vos crees que esta denuncia del abuso infantil influyó mucho en la campaña? ¿Qué te dicen? ¿Algo de eso? No directamente, pero me parece que lo que hizo esto fue darle visibilidad a nivel provincial y darle mucha visibilidad incluso a nivel nacional, porque fue un caso que se conoció en los medios nacionales. Me parece que lo que hizo fue eso, fue darle una visibilidad mucho mayor. Recordemos que esto ocurrió en el 2024, fue alrededor del mes de abril. Aún ni siquiera me parece que tenía clara el hecho de la participación activa en la política y mucho menos en el espacio de La Libertad Avanza. Fue mucho anterior, muy anterior, esta confesión. De alguna manera, él la hizo pública en el noticiero en el que trabajaba, decidió abrirse y contarle a la comunidad todo lo que habían atravesado, tanto él como su hermana, realmente un dilema familiar que expuso una problemática grave como es la del abuso infantil intrafamiliar, con lo cual de alguna manera me parece que es una bandera de lucha que la sociedad apoya, pero también me parece que de alguna manera le sumó más bien en el hecho de hacerse conocido,
y planteando un caso y un tema que lamentablemente ocurre en general en la sociedad y quizás no se lo trabaja como quisieran o quizás hay una problemática ahí que quizás no es atendida, que justamente los casos que proscriben por una cuestión de años y demás, que justamente era el caso de él, y decidió llevarlo hasta la Corte Suprema. Me parece que por ese lado esa lucha de alguna manera sí le dio una visibilidad importante, porque se trataba de un tema realmente muy difícil que decidió encarar y hacerlo público, quizás también haciéndolo público como una herramienta para poder llegar finalmente a la Corte Suprema con su caso. En cualquier momento volvemos con vos, Mariana, directamente desde Rosario. Te agradezco mucho. Bien, perfecto. Gracias a usted.